Recordaréis los bonos Bitcoin de El Salvador. ¿Cómo olvidarlos? Una promesa de Bukele que todavía no ha salido adelante. Parece, de hecho, que esta promesa se ha roto tantas veces que ahora ya ni siquiera se llaman bonos Bitcoin, sino que se le ha cambiado el nombre por bonos Volcán. Ya sabes, si no logras una meta, no te castigues. Simplemente cámbiale el nombre. La idea de estos bonos es que se emitirían en dólares estadounidenses y una parte del dinero que tú obtienes por vender esos bonos, vendes bonos, te dan dólares, bueno, pues una parte de esos dólares los destinarían a comprar Bitcoin. El objetivo era aprovechar las típicas subidas en el precio de Bitcoin. Créeme, esto ocurría, o sea, Bitcoin tendía a moverse y encima moverse más veces que no, hacia arriba. Es una cosa increíble. Antes ocurría, hace meses que esto no pasa. Pero bueno, el caso es que pretendía aprovecharse de esas típicas subidas en el precio de Bitcoin y con ellas devolver el principal de los bonos a vencimiento, que sería a unos 5 o 6 años. Una idea muy molona que todavía no ha visto la luz, pero que bien podría hacerlo en algún momento. Si la gente más bien se puede endeudar para comprar Bitcoin, pues ¿por qué no lo van a hacer también los países? Ahora, en Estados Unidos, el candidato independiente a la presidencia, RFK, Robert, no sé qué, Kennedy Jr., estaría tratando de vender la idea de otro tipo de bono Bitcoin para Estados Unidos. Uno que sirva no para endeudarse en fiat y comprar Bitcoin, como era el caso de estos bonos de El Salvador, sino para reforzar el valor de la deuda americana. ¿Y en qué consistiría ese bono Bitcoin yankee? Pues el mañanero de hoy, muy buenas, lo voy a dedicar a estudiar la idea detrás de estos bonos, qué buscarían con ellos y cómo de esta manera podrían hacer en realidad la idea esa loca de comprar Bitcoin para una reserva estratégica de Bitcoin en Estados Unidos. Antes de meterme a ello, simplemente recuerda que eres muy bienvenido aquí y eres bienvenido también mañana. Si quieres descubrir el vídeo de mañana, suscríbete y así lo encontrarás más fácilmente. Puedes darle like, puedes puedes compartirlo, eso, para que llegue a más gente y así pues más gente encontrará este contenido. También te puedes suscribir, eso sí, a la newsletter del podcast y así recibes un mail mío los sábados y también puedes, si así lo deseas, si es cosa tuya, esto no es consejo de inversión, es comprar Bitcoin a través de la plataforma Relay. Recomiendo Relay porque me gusta, porque son suizos y la gente suiza por lo general es gente de bien, aunque últimamente, bueno, tienen sus cosas. El caso es que esta empresa está en Suiza y te permite comprar Bitcoin de forma fácil, de forma sencilla, que es lo mismo que fácil, rápida y barata. Sobre todo barato si usas el enlace que está en la descripción del podcast. Bueno, pues de esa manera obtendrás un descuento en la comisión por comprar este Bitcoin y además puedes montar sistemas para comprar Bitcoin mensualmente. O sea que está muy bien, échale un vistazo. Empecemos. En la década de los años 60, 1960, los locos años 60, Bobby Kennedy, candidato a la presidencia de Estados Unidos, que murió asesinado en 1968 y que era hermano del presidente asesinado también, John Kennedy, y tío de RFK, Robert Kennedy Jr., ese que habla así un poco raro, como si fuese Palpatine. Bueno, pues este tipo, Bobby Kennedy, tuvo una idea para un tipo especial de bono, un ejemplo distinto de lo que podría ser un bono. Un instrumento financiero que fuese un bono, pero un bono muy seguro. Más seguro que los bonos de hoy en día, que se supone que son seguros, pero ahora veremos que no lo son. Bien, pues claro, lo que Bobby Kennedy tenía en mente en su día, por allá por 1960 y pico, no era hacer bonos Bitcoin, obviamente, sino bonos oro y bonos plata. Una especie de híbrido entre los bonos normales, tradicionales de toda la vida, y los certificados de oro y certificados de plata que existían a principios del siglo XX. Esta idea de crear estos bonos híbridos, mitad dólar, mitad oro o mitad plata, surgió en un momento, 1960, recordemos, de creciente presión sobre el sistema de Bretton Woods. Fíjate tú si había presión que en el 71 se rompió, o sea que efectivamente la presión tenía que sentirse y reflejaba en esa década las preocupaciones sobre la estabilidad del dólar y la inflación. Claro, esas presiones sobre Bretton Woods, sobre el sistema de Bretton Woods, se veían en que el dólar se devaluaba y por tanto se vivía en un mundo de mucha inflación, parecido un poquito a lo que estamos teniendo ahora. Lo que buscaba Bobby Kennedy
el original, digamos, con estos bonos era proporcionar a los ciudadanos, a los americanos de entonces, una protección contra esa inflación que veían cada vez más dolorosa en su día a día. Y al tiempo mantener cierta conexión entre la moneda fiat, el dólar, papel, y los metales preciosos. Y también, pues sí, ofrecer una alternativa de inversión segura. Luego veremos por qué esto era una inversión segura, entre comillas. Bien, ¿cómo funcionaría antes de nada este bono, este híbrido, este pastiche de bono y caniche, digo, de bono y oro? Pues funcionaría igual que un bono, en el sentido de que tú vas y compras el bono. Tú cuando compras un bono das, por ejemplo, $100, ¿no? O 100 euros. Y ese es el principal. Y ese bono te va a dar un interés, que será del 3%, el 4%, el 5%. Y eso implica que todos los años tú recibes unos cupones, que son pues el 3% de 100, pues 3 euros, ¿no? Entonces eso es el funcionamiento de un bono normal. Tú compras, das 100, te dan todos los años mientras el bono existe, hasta que venza ese cupón, ese interés, y al final, al vencimiento, tú recuperas el principal en lo que pusiste. O sea, recuperas esos $100 o esos 100 euros que metiste de primeras. Pero en este caso, en este pastiche, lo que tienes es parte de ese principal que no lo recibes en euros o en dólares, sino que lo recibirías en oro o en plata. Es decir, recibirías $100, o sea, compraste por $100, pues a la vuelta del vencimiento recibes $80 en plata, o sea, en dólares, y el equivalente a $20 en oro. Bueno, no el equivalente, como veremos, que es la gracia. El caso es que esto sería mucho mejor que los bonos actuales, porque a día de hoy, y los bonos entonces, porque a día de hoy entendemos el bono como algo seguro, entre comillas, ¿no? Al menos hasta hace poco la inversión en bonos se entendía como una inversión segura. Pero date cuenta de que esto puede no ser así, de que comprar un bono puede ser bastante arriesgado. Pues puede ocurrir que tú tengas durante el periodo en el cual vive ese bono una inflación mayor al interés que te está pagando el bono. Tú compras el bono por 100 euros, luego tienes 10 años en los que recibes un interés del 3%, pero mientras tanto la inflación, imagínate que es del 10%. Pues pasan los 10 años, tú recibes de vuelta esos 100 euros, pero esos 100 euros se han comido una inflación del 10% durante 10 años y solamente has recuperado, entre comillas, el 3% que te pagaba en interés. Entonces te has comido efectivamente un 7% de inflación año a año, que hace que cuando recuperes de vuelta esos 100 euros, pues no sean como los 100 euros que compraste inicialmente. De modo que este bono híbrido, este pastiche de bono y oro, lo bueno que tenía es que tú no te veías devaluado en la parte esa del principal que estaba en oro. Pues tú, si habías metido hoy los 100 euros esos, pero 20 eran en oro, pues en los 10 años tú recuperas esos 20, esa parte de 20 euros de entonces en el oro de entonces. Y de esta manera tú te proteges contra la devaluación sobre esos 20 euros. Luego los otros 80 pues sí que se ven afectados por la inflación si esta existe. Pero bueno, digamos que te proteges en la medida en la que parte de ese bono está en oro o en plata o en otros activos duros. ¿Qué ventajas, por tanto, tiene este bono que se planteaba, con el que soñaba Bobby Kennedy antes de morir asesinado? Bueno, pues tenía varias ventajas. Por ejemplo, daría a los inversores minoristas acceso a una cobertura contra la inflación. Al final todo el mundo quiere cubrirse contra la inflación, es un problemón. También podría ayudar a estabilizar el valor de la moneda, en este caso el dólar, y ofrecería también una alternativa a la tenencia directa de oro plata por parte de los ciudadanos. Date cuenta que todos estos objetivos que buscaba conseguir Bobby con su pastiche de bono son muy bitcoiners, o sea, son rollo bastante bitcoiner, es lo que los bitcoiners queremos. Cuando nosotros hablamos de Bitcoin, también nos referimos a estas ventajas que tendría para la gente el tener acceso a este activo. Y tiene sentido que esto sea así, pues si te das cuenta, el contexto histórico es, a cierto modo, similar. También hoy la gente que está en bonos está sufriendo, porque mucha gente tiene bonos que compró hace 4 o 5 años al 1%, al 2%, y se ha comido durante 5 años inflaciones del 5, 6, 7, 8, 9, 3, 4. El caso es que inflaciones por encima de esos intereses que está recibiendo. Por tanto, no se está sintiendo nada seguro con esos bonos y le habría venido de coña tener un bono de estos que te protegía en la medida en la que parte de ese principal estaba en oro o en plata o en lo que fuese. Entonces, con estos bonos,
pues sí, obtendrías esas ventajas para los minoristas, para la gente de a pie, que no tiene la capacidad de invertir en activos que les protejan contra la inflación de forma sencilla, pues estos bonos lo harían. Y también, de alguna manera, daría estabilidad a la moneda, al dólar. Pues claro, si tú tienes que devolver parte de la deuda en dólares y esa deuda está muy devaluada, pues... pero si tienes que devolver parte de esa deuda en oro y esa deuda está muy devaluada en dólares, pues te va a costar mucho oro devolver esos bonos. Entonces, como tú sabes que emitiste bonos que son parte en oro y que tendrás que devolverlos en el futuro y que si se devalúa mucho la moneda te va a costar mucho oro, pues te cuidas un poquito más de que la moneda no se devalúe tanto. Pues si te devalúas mucho la moneda, devolver esos bonos, devolver esa deuda, te va a costar infinito. Entonces, eso también creo que podría ayudar, y también lo creía Bobby, podría ayudar a controlar el gasto público, podría ayudar a controlar la devaluación de la moneda para, bueno, sostener los masivos gobiernos que entonces ya Bobby veía preocupantes. Bien, este sistema de bonos parcialmente en dinero duro ofrece un desafío singular que ahora veremos, pero por todo esto es una idea que le gusta a día de hoy al sobrino de Bobby Kennedy, a Robert Kennedy Jr., y le encantaría llevarla a cabo con oro, con plata y también, claro, con Bitcoin. En una entrevista con un tipo que tiene una newsletter que se llama algo así como El Cuervo, bueno, no se parece en nada al Cuervo, yo lo he visto. Bueno, decía esto, Robert Kennedy Jr. decía: una de las cuestiones con las que estamos jugando ahora es un bono del tesoro que se base, al menos parcialmente, quizás empezando con un 1% y aumentándolo en una divisa fuerte, en las monedas base, como tal vez una cesta de monedas que incluyan platino, oro, plata y Bitcoin. Ya sabes, decía al Cuervo entonces, mi tío, refiriéndose a Bobby, trató de hacer algo como esto justo antes de morir con el certificado plata y el certificado de oro para dar a los estadounidenses una cobertura contra la inflación. De nuevo, las mismas ideas en la mente ahora del sobrino de Bobby, esas ideas de proteger a la gente vulnerable de la inflación, pues la gente vulnerable es la que más sufre los efectos de la inflación. La gente vulnerable me refiero a la gente con poco dinero. Pero, además, en este momento actual, en el que, como vemos, se cumplen muchas de las cosas que también se cumplían en los 60, encontramos una ventaja añadida para esta idea de los bonos pastiche. Pues este momento actual tiene algo más que no existía entonces. Y es que en este momento actual nos encontramos con que Estados Unidos, bueno, más bien con que los tenedores de deuda de Estados Unidos, países como Rusia, han vendido todos sus bonos americanos, países como China han vendido 1/3 de todos los bonos americanos en los últimos 5 años, países como Japón podrían estar pensando en empezar a vender bonos estadounidenses para recuperar el valor de su moneda. Bueno, pues estamos en ese contexto en el que mucha gente, muchos países, se entiende, están vendiendo deuda americana, lo cual le está quitando atractivo a la deuda americana y podría obligar a Estados Unidos a tener que pagar muchos más intereses para poder conseguir emitir y que le compren esta deuda. Una manera de solucionar este problema, de no tener que pagar muchos más intereses por tu deuda, es incrementar el atractivo de los bonos. Y puedes incrementar el atractivo de tus bonos si les metes un componente antiinflacionario. Es decir, si tú emites bonos y dices, oye, mira, yo emito bonos, pero parte del bono va a ser en Bitcoin, es decir, tú me compras hoy, me das estos dólares y yo te devuelvo el equivalente en Bitcoin, parte de esto, dentro de 10 años, pues la gente que lo compre diría, bueno, vale, pues si el dólar lo devalúas, no me importa tanto porque sé que me vas a recuperar, me vas a compensar con la parte que está en Bitcoin o la parte que está en oro. Fíjate que esto mismo es lo que hacen países que tienen una mala moneda o digamos que tienen mal track record o un mal historial cuidando de su moneda. Argentina y muchos otros países, no solamente países con una moneda tan depreciada, pero muchos países emiten deuda y lo hacen no en su moneda propia, sino que lo hacen en dólares. ¿Por qué emiten deuda en dólares? Pues lo hacen porque la gente dice, oye, voy a comprar deuda de Argentina, pero mejor en dólares, porque si la compro en peso argentino, cuando me devuelvan cuando me devuelvan el principal, esos pesos no valen una mierda. Entonces mejor te lo compro en dólares y me devuelves dólares, porque los dólares no se van a devaluar tanto como podrías devaluarme el bono argentino. Bueno, pues esto es la misma idea. Yo tengo un bono, quiero emitir un bono, pero quiero hacerlo más atractivo. Bueno, pues hagámoslo más atractivo poniendo parte de esto en un dinero duro. Este dinero duro, pues
en el caso de Argentina sería el dólar, pero en el caso del dólar podría ser Bitcoin, ¿no? Siempre vas escalando en esa escalera de dineros duros, desde lo menos duro, que puede ser el peso argentino o la lira turca, hasta lo más duro, que podría ser el oro o Bitcoin. Bueno, pues esto nos lleva ahora, por fin, al principal desafío al que se enfrentaría un esquema como este, un esquema de emisión de bonos pastiche, mitad dólar, mitad Bitcoin o mitad oro. Requeriría, claro, este sistema, grandes reservas de oro y grandes reservas de plata y grandes reservas, claro, también de Bitcoin. Porque tendrías que entregar al vencimiento de esos bonos, pues ese Bitcoin, ese oro o esa plata que en su día prometiste. Y esto engancha perfectamente, espero que lo estéis viendo claro, con la idea esta que ya, digamos, arrojaba por ahí Trump y otros tantos de crear una reserva en Bitcoin, de crear una reserva de riqueza en Bitcoin. Pues esto engancha bien con este sistema porque ayudaría a solucionar una debilidad manifiesta en el plan de atesorar reservas por parte de Estados Unidos. Si juntas los bonos, estos pastiche, y juntas con la reserva, resulta que resuelves un problema que ya explicaba Michael Green el otro día. ¿Qué problema le veía Michael Green al tema este de crear una reserva bitcoinera en Estados Unidos? Pues Michael Green decía, y Michael Green no es nada bitcoinero, o sea que no te puedes esperar que lo que dice no va a ser nada bueno, pero esto tiene sentido. Michael Green decía al respecto de crear una reserva estratégica de Bitcoin en Estados Unidos, decía, la única forma posible para que el gobierno estadounidense compre Bitcoin es obtenerlo de los tenedores actuales, es decir, de ti, de mí, de tu primo. Pero si el gobierno americano utiliza los ingresos fiscales o emite bonos para comprar Bitcoin, se crea una situación en la que el contribuyente está subvencionando a un subconjunto extraordinariamente pequeño, a los holders. Sería como si el gobierno de Estados Unidos prometiera pagar más de la cuenta por bienes inmuebles en California, pero no en otro estado. Es decir, que daría ventajas a los bitcoiners sobre el resto de los ciudadanos de Estados Unidos y, por tanto, no le parece que sea una buena idea crear esta reserva y hacerlo, claro, con los ingresos del Estado o emitiendo deuda del Estado. Una crítica razonable que, en mi opinión, se solucionaría con esa emisión de bonos pastiche. Pues si tú haces esta emisión de bonos pastiche, que es parte Bitcoin, parte dólar, podrías vender la idea, y aquí me pongo yo mi sombrero de marketingero político, bueno, pues podrías vender esta idea de que estás comprando Bitcoin de los bitcoiners, pero no para beneficiar a estos bitcoiners, gente de mal, sino para poder tener reservas de Bitcoin, para así después poder emitir deuda que financie el gasto público para todos los americanos. Así estás comprando Bitcoin, pero no por ti o por los bitcoiners, sino para financiar el gasto público. ¿Y a quién no le gusta financiar el gasto público? Bien, pues por todo esto he de decir que para concluir, los tonteos de Robert Kennedy Jr. con algunas shitcoins que ha tenido en las últimas semanas, meses, pues la verdad es que no me apasionan. No me apasiona que el tipo va dando algunos bandazos en sus mensajes. Supongo que esto de tontear con las shitcoins es lo mismo que hacía su tío cuando tonteaba con la plata. Pero la idea de estos bonos pastiche, de este bono Bitcoin a la americana, es interesante. Y sobre todo, el objetivo que persigue me parece loable. Y por eso sería interesante que persiguiesen algo como esto. Ahora, ¿acabará este bono Bitcoin americano en un gatillazo como los bonos Bitcoin de El Salvador? Pues lo veremos. Y antes de cerrar el mañanero de hoy con la necrológica, dejadme simplemente recordaros un par de cosas. La primera, que os podéis suscribir a la newsletter. Como bien votasteis ayer entre Nike y Corea del Norte, como sois, votasteis prácticamente la mayoría por Corea del Norte. Así que sí, este sábado, si quieres recibir la newsletter en la que hablaré de Corea del Norte y Bitcoin, o sea, más o menos. Yo en las newsletters estas, en estos artículos, junto estas ideas, pues como hago un poco aquí, ¿no? Tratando de enfocar el mundo desde un prisma bitcoinero para entenderlo de esta manera, y lo haré hablando de una historia interesante que encontré sobre Corea del Norte. Bueno, pues si quieres recibirla, te puedes suscribir a la página web del podcast. Y recuerda también que si quieres pasar un buen rato rodeado de bitcoineros de bien, pues puedes ir a la Watch Out Bitcoin
en Madrid a finales de septiembre y así pasar un par de días escuchando a gente hablar de Bitcoin y de cosas de estas que te molan. Así que vete para allá y puedes hacerlo con un descuento si usas el enlace, el código que está en la descripción del podcast. Así que nada, échale un vistazo y no te lo pierdas. Y cerremos con la necrológica recordando la muerte en tal día como hoy de Cosimo de Medici, el primero de la dinastía Medici, una dinastía que controló Florencia durante mucho tiempo y que hizo de Florencia la ciudad que es hoy. Un gran ahorrador, este Cosimo, y un capaz ahorrador en monedas que no se devaluaban. Y es que es mucho más fácil hacer esto si tu moneda no se devalúa, déjame decirte. Así que sí, Cosimo, buen tipo.